El 21 de septiembre de 2022, en el Cerro Solitario de Casitagua, a tan solo 10 minutos de la Escuela Superior de Policía del Ecuador, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer. Su ropa estaba desgarrada. Su cuerpo mostraba signos evidentes de violencia. Era María Belén Bernal, una valiente abogada que dedicó su vida a luchar por la justicia y por las mujeres víctimas de violencia. Pero, ¿quién la mató? ¿Y quién ayudó al asesino a escapar? En silencio, como si nada hubiera pasado. María Belén Bernal Otavalo vino al mundo el 14 de marzo de 1988 en Quito, capital de Ecuador. Fue criada por su madre, Elizabeth Otavalo, una mujer esforzada que, con trabajo duro, logró sacar adelante a su hija. Desde muy joven, María Belén mostró un fuerte sentido de justicia y una tendencia natural a defender a los demás. Esta actitud la llevó, al llegar a la adultez, a estudiar Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde se graduó como abogada. Posteriormente cursó una especialización y una maestría en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar. En algún momento de su vida, tuvo una relación con un hombre cuya identidad no ha sido revelada, y de esa unión nació su hijo Isaac en el año 2009. Sin embargo, la relación terminó. Más adelante, conoció a Germán Fernando Cáceres del Salto, un cadete que comenzó su carrera en la policía en 2015 en el distrito de Quito, en la provincia de Pichincha. Germán era el hijo menor en una familia compuesta por su madre Anabel y 3 hermanas. El encuentro entre María Belén y Germán se dio luego de que la familia Bernal sufriera un robo. Germán fue el oficial encargado de atender el caso. A partir de ahí, comenzaron a relacionarse, se enamoraron y tomaron la decisión de vivir juntos. En octubre de 2017, formalizaron su unión con el matrimonio. Se establecieron en el sector de Conocoto, al sur de Quito. Isaac, que ya tenía 7 años, consideraba a Germán como su padre. María Belén también trabajaba en la firma Defensa Penal Group y formaba parte de un equipo de 6 abogadas que se encargaban principalmente de casos penales, incluyendo agresiones sexuales, violencia contra mujeres y demandas de pensión alimenticia, entre otros temas. Su labor la convirtió en blanco frecuente de amenazas. Esta situación quedó reflejada en un video que publicó en TikTok a mediados de 2022, donde mencionó a varias personas a quienes responsabilizaba si algo le llegaba a pasar. La noche del sábado 10 de septiembre, cuando un grupo de cadetes y oficiales, incluida una llamada Jocelyn Bridget Sánchez, asistieron a una fiesta en las instalaciones de la escuela policial donde todos trabajaban. Germán tenía turno ese fin de semana, por lo que le dijo a María Belén que debía quedarse en su lugar de trabajo. De la 1 de la madrugada del día 11, María Belén llegó al lugar con comida para su esposo. El lunes 12 de septiembre, la madre de María Belén recibió una llamada que marcaría un antes y un después en su vida. Cerca de las 2 de la tarde, su yerno Germán la contactó para preguntarle si su hija estaba con ella. Le explicó que no había regresado desde el día anterior. Alarmada por la noticia, Elizabeth intentó llamarla y enviarle mensajes, pero no obtuvo respuesta. Desesperada, se puso en contacto con varios amigos de su hija, pero ninguno sabía nada de su paradero. Ante la falta de información, Elizabeth insistió a Germán para que reportara la desaparición, pero él alegó que no podía hacerlo porque sus superiores no le permitían salir de su puesto. Sin rendirse, Elizabeth habló directamente con uno de los mandos de Germán para que le autorizaran presentar la denuncia. Así fue como, pasadas las 5 de la tarde, se formalizó la desaparición de María Belén y comenzó su búsqueda oficial. El martes 13 de septiembre, Germán acudió a la unidad de personas desaparecidas de la Fiscalía para dar su versión. Según su testimonio, después de la fiesta del sábado, se encontró con su esposa en la comandancia y pasaron la noche allí. Dijo que durante la madrugada tuvo que salir varias veces por asuntos de trabajo y que cuando regresó, ella seguía en el lugar. Afirmó que el 11 por la tarde salieron juntos del comando, discutieron en el auto y que María Belén se bajó del vehículo para tomar un taxi en plena avenida Simón Bolívar.
La policía, hasta ese momento, solo contaba con su testimonio, por lo que Germán fue considerado persona de interés al haber sido el último en verla. Fue retenido mientras los investigadores comenzaban a revisar más a fondo los detalles. Durante las pesquisas surgieron elementos llamativos. Las cámaras de seguridad mostraron que Germán salió del edificio policial 2 veces esa madrugada. En la primera ocasión estuvo fuera unos 15 minutos, pero en la segunda tardó alrededor de 4 horas en regresar. Durante ese segundo lapso, mantuvo varias comunicaciones con una cadete llamada Nadecha, conocida de Jocelyn. Las grabaciones de seguridad mostraban a Germán con un comportamiento errático, lo que hizo pensar a los investigadores que podría haber estado bajo los efectos del alcohol. Además, descubrieron una falla grave en los registros de la sede policial. Aunque el centinela había anotado la entrada de María Belén, nunca se registró su salida, algo que era obligatorio. Esta omisión levantó alertas inmediatas. Cada vez más indicios señalaban a Germán como sospechoso principal. Sin embargo, tras permanecer 8 horas retenido, fue liberado porque el fiscal consideró que no había pruebas suficientes para justificar una detención preventiva. En las horas siguientes, los agentes entrevistaron a personas que habían estado en la escuela policial esa madrugada. Entre ellas estaba Jocelyn, quien en su primera declaración dijo que se encontraba en una habitación contigua cuando escuchó ruidos fuertes, como golpes y empujones contra una puerta, y después, un silencio total. Otro testimonio clave fue el del teniente Alfonso Sebastián Camacho Vizcarra, un investigador antisecuestro que también estaba en la escuela esa noche. Contó que desde su cuarto, el número 33, escuchó ruidos inusuales provenientes del cuarto 34. La fiscalía ordenó peritajes tanto al vehículo como a la habitación del teniente. Los análisis forenses identificaron indicios relevantes en varios lugares, que fueron considerados pruebas clave en la investigación. Con base en las pruebas reunidas hasta ese momento, la tarde del 14 de septiembre, se emitió una orden legal para comenzar el seguimiento y vigilancia de Germán. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a su domicilio, ya no se encontraba allí. La fiscalía responsabilizó a la policía por no haberlo monitoreado como se había solicitado, pero la institución alegó que la orden llegó cuando él ya se había fugado. El 17 de septiembre, la Fiscalía General del Estado solicitó nuevas diligencias que terminaron con la imputación formal contra la cadete Jocelyn, bajo el cargo de desaparición involuntaria. Durante la audiencia, el fiscal de la Unidad de Personas Desaparecidas, Giovanni García, presentó pruebas que sugerían que Jocelyn podría haber tenido algún nivel de participación en la desaparición de María Belén, quien seguía sin ser localizada. El tribunal ordenó prisión preventiva para la cadete. Su primer abogado, Gonzalo Realpe, anunció que presentaría un recurso de habeas corpus para lograr su liberación, argumentando que su clienta estaba detenida únicamente por haber tenido una relación breve con el principal sospechoso. La madre de Jocelyn también se pronunció, asegurando que su hija era una víctima tanto del teniente como del sistema. Afirmó que Germán la acosaba y que no se podía hablar de una relación sentimental como tal. Al cumplirse 11 días desde la desaparición de María Belén, su madre, Elizabeth, publicó un mensaje en Twitter reclamando la falta de respuestas por parte de las autoridades. Poco después, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, declaró que si no lograban encontrar a la abogada, renunciaría a su cargo. Horas más tarde, la fiscalía informó que se habían hallado restos humanos en el Cerro Casitagua, a solo 10 minutos de la Escuela Superior de Policía. Los restos fueron trasladados a la morgue para realizar los exámenes forenses correspondientes. En un primer momento, no se confirmó oficialmente si pertenecían a María Belén, pero más tarde, el presidente Guillermo Lasso lo confirmó a través de sus redes sociales. La madre de la abogada fue quien la identificó, reconociendo la ropa y un tatuaje. La segunda confirmación oficial vino del ministro de Justicia, quien afirmó que la policía había cumplido con su labor al encontrar el cuerpo. Tras el hallazgo del cuerpo, la fiscalía recibió información confidencial de un testigo. Según su testimonio, mientras hacía ejercicio cerca de la vivienda de la hermana de Germán, vio una motocicleta estacionada en el garaje subterráneo del edificio. A partir de esa información, una jueza autorizó un allanamiento y la incautación tanto de la moto
como de cualquier objeto vinculado con el caso. El operativo se llevó a cabo en un departamento del sector La Carolina. Sin embargo, el abogado de la familia de María Belén puso en duda la versión del testigo, asegurando que era falsa y retando a las autoridades a mostrar públicamente la motocicleta mencionada. En paralelo, los investigadores también inspeccionaron una propiedad en Puzzuki, una zona cercana a la Escuela Superior de Policía, donde vivía la cadete amiga de Jocelyn, a quien Germán había llamado varias veces durante la madrugada del crimen. Mientras tanto, continuaban los procesos internos contra los agentes que, por acción u omisión, no actuaron conforme a su deber y permitieron que los hechos ocurrieran. El comandante de la Policía Nacional compartió los resultados del informe forense relacionado con María Belén, indicando que su fallecimiento se debió a causas asociadas a la asfixia, además de presentar indicios de una lesión en la cabeza. El vocero oficial confirmó que, hasta ese momento, se tenía claro que los hechos ocurrieron dentro del dormitorio del Centro de Formación de Policías y que Germán seguía siendo el principal sospechoso. Según las investigaciones, él habría planeado cómo ocultar el cuerpo después del crimen. Las circunstancias en las que María Belén perdió la vida causaron gran indignación y dañaron gravemente la imagen tanto de la policía como del gobierno. A raíz de lo ocurrido, se abrieron procesos legales y disciplinarios contra cadetes y oficiales que no auxiliaron a la víctima cuando más lo necesitaba. El 29 de septiembre por la noche, se difundió en redes sociales el rumor de que Germán había sido detenido en La Hormiga, Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, pero las autoridades desmintieron esa versión. Mientras persistían las dudas y críticas sobre el manejo del caso, a finales de septiembre la Interpol elevó el nivel de búsqueda y emitió una alerta roja para detener a Germán. Hasta ese momento, solo existía una alerta azul que se limitaba a recopilar información sobre su paradero. Con la nueva notificación, las autoridades de más de 195 países tenían la orden de arrestarlo de inmediato, ya que era requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de femicidio contra su esposa. En paralelo, las investigaciones continuaban. A través de cámaras de seguridad en puestos fronterizos y con ayuda internacional, se confirmó que Germán había cruzado hacia Colombia en motocicleta. Se le perdió el rastro tras llegar a Antioquia. Las autoridades colombianas activaron protocolos especiales ante su posible presencia. Además, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se integraron al equipo de investigación para dar seguimiento al caso. De acuerdo con algunos informes, Germán fue visto el 15 de septiembre en la ciudad colombiana de Pereira, donde compró un seguro para su moto. Su última pista confirmada fue captada por cámaras en un túnel al occidente de Medellín. A partir de ese momento, se perdió todo rastro sobre su ubicación. Hacia finales de octubre, el caso dio un giro inesperado. La cadete Jocelyn, que estaba detenida por su presunta implicación en el hecho, acudió nuevamente a la fiscalía, esta vez acompañada de un nuevo abogado, Juan Aldaz, para ampliar su testimonio. En esta declaración, Jocelyn se retractó de lo que había dicho al inicio. Afirmó que fue presionada por dos oficiales para declarar que había escuchado ruidos o presenciado algo esa noche en la escuela policial, cuando en realidad, según dijo, se quedó dormida y no escuchó absolutamente nada. Su abogado explicó que ella no tenía conocimiento directo de lo ocurrido con María Belén y que, por tanto, no debía seguir vinculada al caso. Además, señaló que Jocelyn entregó a la fiscalía los nombres y rangos de los oficiales que presuntamente la presionaron, y esa información quedó registrada en el expediente. El tribunal, sin embargo, rechazó la apelación presentada por su defensa para revocar la prisión preventiva. El 14 de diciembre se llevó a cabo una audiencia en la que se vinculó formalmente al proceso al teniente Alfonso Camacho, considerado el tercer implicado en el caso de femicidio de María Belén. Durante la sesión, la fiscal Isabel Jiménez presentó los elementos que sustentaban la acusación y solicitó prisión preventiva. Argumentó que Camacho no actuó para evitar un delito cuando tenía la obligación legal de hacerlo y que su pasividad lo hacía corresponsable. En su defensa, la abogada del teniente, Gladys Terán, sostuvo que no existía ninguna prueba directa que lo involucrara, ni por participación activa, ni por omisión. Por su parte, Camacho afirmó que cuando Germán le pidió no intervenir porque se trataba de una discusión con su esposa,
Él volvió a su habitación e informó la situación a un teniente de apellido Pillajo, aunque aclaró que no la consideró un acto delictivo en ese momento. Después de escuchar los testimonios y revisar las pruebas presentadas, un juez especializado en violencia contra la mujer determinó que no existían fundamentos suficientes para ordenar la prisión preventiva del teniente Alfonso Camacho. En su lugar, impuso medidas alternativas, como presentarse a la fiscalía todos los días hábiles, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica y la prohibición de salir del país. Según los registros de la Policía Nacional, Alfonso aún figuraba como agente hasta octubre de 2022, lo que hizo suponer que podría estar entre los 9 oficiales que fueron destituidos por su rol en el caso. Cuando el año estaba por terminar, llegó la noticia que tanto Elizabeth como gran parte del país esperaban. Tras más de 100 días prófugo, el 30 de diciembre, Germán fue capturado en Colombia. La operación, denominada Rescate a Ecuador Impacto 226, fue realizada de manera coordinada por las policías de Ecuador y Colombia, junto con las fiscalías de ambos países. Tras su captura, Germán fue trasladado a un búnker de la Fiscalía colombiana. Finalmente, el 3 de enero de 2023, luego de varias gestiones y coordinaciones, Germán fue trasladado a Ecuador en un avión de la policía colombiana. Su expulsión del país fue autorizada luego de que un juez de familia ecuatoriano argumentara formalmente los motivos por los que debía ser entregado. Esta decisión también incluyó una sanción adicional. Germán no podría volver a ingresar a Colombia durante los próximos 10 años a partir de su salida. Al llegar al aeropuerto de Quito, fue escoltado por oficiales de Interpol y agentes tanto colombianos como ecuatorianos. Elizabeth lo esperaba con la intención de exigirle respuestas sobre la muerte de su hija, pero no le permitieron acercarse. En el mismo lugar, se le ejecutó la orden de detención por el delito de femicidio, junto a una acusación adicional por fraude. Inmediatamente fue trasladado al centro penitenciario de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil. Finalmente, llegaba el momento en que Germán tendría que enfrentar la justicia. Hasta ese punto, Alfonso seguía vinculado al caso por omisión. El 12 de enero, Germán prestó su primera declaración sobre el caso en una audiencia virtual desde la cárcel. En su testimonio, admitió haberle quitado la vida a su esposa dentro de las instalaciones de la escuela de policía. Declaró ante sus abogados y los representantes legales de la familia Bernal, Jesús López y Dago Quiñones. Germán relató que aquella madrugada había estado bebiendo y que, al llegar María Belén, discutieron. Según su versión, hubo un intercambio físico, tras el cual reaccionó de forma agresiva. Más tarde, afirmó haber trasladado el cuerpo a otro lugar y ocultarlo. Afirmó haber actuado sin ayuda. Luego de dar esta declaración, decidió acogerse al derecho al silencio y no respondió a las preguntas de los abogados de la familia. Tras conocer el contenido del testimonio, Elizabeth expresó su escepticismo. Afirmó que no creía que Germán hubiera actuado solo y que parecía estar siguiendo un guión para proteger a quienes lo ayudaron. Señaló que, según información médica, el cuerpo de su hija no mostraba signos avanzados de descomposición, a pesar de que se suponía que llevaba 10 días enterrada. Eso la llevó a pensar que el cuerpo fue escondido en otro lugar y solo enterrado en el cerro poco antes de ser hallado, con ayuda de otras personas. El 13 de enero, fiscales y abogados acudieron a la prisión donde se encontraba Germán para tomarle declaración en el marco de una nueva investigación, esta vez por el delito de fraude procesal, llevada por la Fiscalía de Pichincha. Este proceso era independiente al caso por femicidio y buscaba determinar si Germán había contado con ayuda de otros agentes o superiores para fugarse del país tras haberle quitado la vida a su esposa. Existía la sospecha de que varios uniformados, por acción u omisión, facilitaron su huida hacia Colombia, a pesar de que ya había indicios de su implicación en la entonces desaparición de María Belén. No obstante, Germán reiteró que actuó por cuenta propia y no tuvo cómplices. A pesar de que los abogados de la familia Bernal solicitaron participar en esta nueva investigación, no fueron incluidos en el proceso por fraude procesal. Mientras esto ocurría, comenzaron a surgir nuevas pruebas que no solo arrojaban más claridad sobre lo sucedido esa noche, sino que también ayudaban a desvincular a la cadete Jocelyn del crimen.
Entre las evidencias más impactantes se encontró un archivo de audio en el celular de María Belén. Fue su hijo Isaac quien logró desbloquear el teléfono y así descubrió la grabación. El archivo, de aproximadamente 2 horas de duración, habría sido grabado como evidencia. En él se escucharían momentos que respaldan los hechos relatados. Por respeto a la víctima, no se difunden detalles de su contenido. Tras la aparición de la nueva prueba de audio, que respaldaba la confesión de Germán sobre los hechos, la Fiscalía solicitó al juez especializado en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar que revisara la situación legal de Jocelyn. Como resultado, el 18 de enero se revocó la prisión preventiva que pesaba sobre la cadete y fue liberada bajo medidas sustitutivas, incluyendo la prohibición de salir del país. La familia de María Belén, por su parte, no se opuso a su liberación. Sin embargo, Elizabeth, madre de la víctima, aclaró que Jocelyn todavía debía enfrentar otro proceso penal por fraude procesal, al igual que Germán y el teniente Alfonso. Este segundo caso contaba con acompañamiento de organismos internacionales y se desarrollaría una vez finalizado el juicio principal por la muerte de su hija. Tras cerrar la etapa de instrucción fiscal, el Ministerio Público solicitó al juez una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde se decidiría si los implicados serían llevados formalmente a juicio por el crimen contra la abogada. En febrero, mientras la defensa de Germán intentaba que se lo juzgara por homicidio, una figura penal con menor condena que el femicidio, Jocelyn dio una entrevista. Relató que el 10 de septiembre cumplió con sus actividades normales como cadete y que más tarde asistió a una reunión social con compañeros. Germán también asistió a esa fiesta y tras un rato le pidió que regresaran juntos a la escuela para hablar en privado sobre asuntos personales. Jocelyn explicó que esa solicitud la hizo sentir incómoda y presionada, ya que él era su superior jerárquico e instructor, y temía posibles represalias si se negaba, por lo que accedió. Una vez en el recinto, Germán la llevó al edificio donde dormían los oficiales. Poco después, recibió una llamada de su esposa y le pidió que esperara en la habitación de otro oficial mientras él atendía la situación. Jocelyn explicó que al momento de los hechos llevaba casi 21 horas sin dormir. Por esa razón, al poco tiempo de llegar al edificio, se quedó dormida y no escuchó ni la discusión ni las súplicas de María Belén. Afirmó que, de haber percibido alguna señal de violencia, habría intervenido, no solo por su deber como policía, sino también como mujer. El 23 de febrero, luego de revisar más de 100 elementos probatorios, se presentó formalmente la acusación contra Germán y Alfonso. Durante la audiencia, en la unidad especializada en violencia contra la mujer, el juez Edwin Gallo resolvió elevar el caso a juicio. Germán fue imputado como autor directo del delito de femicidio, mientras que Alfonso fue acusado como responsable por omisión, al no haber intervenido durante el ataque. Poco antes de iniciar el juicio, en abril, se produjo un motín en la prisión donde estaba recluido Germán, dejando 3 muertos. Para garantizar su seguridad, las autoridades decidieron trasladarlo a la cárcel 4 en Quito, un centro destinado a policías y militares procesados. También se decidió que, por motivos de seguridad, Germán participaría en el juicio de forma remota. Así, el 15 de mayo de 2023, comenzó finalmente el juicio por el asesinato de María Belén. Germán compareció mediante videoconferencia. Durante la audiencia, la Fiscalía expuso una reconstrucción detallada de lo sucedido aquella madrugada, señalando tanto a Germán como a Alfonso como responsables de la muerte de María Belén. Durante los días de juicio, la Fiscalía presentó 52 testigos para sostener su acusación. Estaba previsto que la audiencia final se realizara el 19 de mayo, pero fue suspendida por la inasistencia de los 4 abogados de Germán. Esta ausencia simultánea fue vista con sospecha, ya que parecía poco creíble que todos se ausentaran justo el último día del proceso. La audiencia suspendida se retomó el 25 de mayo en el Complejo Judicial del Norte de Quito. Afuera del tribunal, la madre de María Belén, junto con grupos de mujeres, se congregaron con pancartas, tambores, megáfonos y consignas exigiendo justicia. Del otro lado, familiares y amigos del teniente Alfonso Camacho también se hicieron presentes para respaldarlo y pedir su liberación. Mientras la tensión se sentía en el exterior, dentro de la sala se tomaban decisiones cruciales.
Tras la exposición final de argumentos por parte de las partes involucradas, el tribunal dio por concluido el proceso y emitió su veredicto. Germán Fernando Cáceres del Salto fue declarado culpable del delito de femicidio. Recibió una condena de 34 años y 8 meses de prisión, además de una orden de pago de $234.600 como reparación económica para la familia de María Belén. En cuanto al teniente Alfonso Camacho, el tribunal lo absolvió del cargo de omisión de funciones. Esta decisión fue apelada de inmediato por los abogados que representaban a la familia de la víctima. Hasta mediados de junio de 2023, cuando se elaboraba esta investigación, ese segundo proceso aún no había sido resuelto. La vida de la familia Bernal cambió por completo desde aquel 11 de septiembre de 2022. Además del dolor por la pérdida, tuvieron que enfrentar una intensa exposición mediática y campañas de difamación en redes sociales, donde cientos de cuentas defendían a Germán y trataban de desacreditar a María Belén, presentándola como una persona conflictiva. Elizabeth decidió no rendirse. Siguió luchando por justicia y hoy continúa en las calles, apoyando a otras mujeres víctimas de violencia. ¿Qué opinas sobre el papel que jugó la institución policial en toda esta situación? ¿Te parece suficiente la condena de 34 años o debería haber sido más severa? ¿Cómo crees que se puede evitar que casos como el de María Belén se repitan en el futuro? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte